RTP. Pero ya está con nosotros el ingeniero Juan Javier Gutiérrez. Él es ingeniero en ciencias empresariales, tiene un masterado de negocios internacionales en la Universidad de Greenwich, de Londres, y un sinfín de actividades. Ya se me da todo el programa si comienzo a mencionar. ¿Cómo está, Juan Javier? ¿Cómo le ha ido? Mafer, muy buenos días. Y a todas las personas que ya sintonizan a esta hora de la mañana RTP Radio en la 96.5 FM, súper sintonizada. Excelente. Súper sintonizada su programa, María Fernanda, y a todas las personas que ya sintonizan, pues atentos a todas sus preguntas. Dele, gracias por compartir, le presento. Sí lo voy a conversar con Juan Sebastián. No, la primera vez que nos topamos acá. Mucho gusto. Sí, Juan Sebastián Iturralde. Perfecto, ahí vamos. Retirar el financiamiento a los partidos políticos. Ya comenzó la discusión legislativa en ese sentido. Primero, ¿tenemos claro de cuánto estamos hablando? Cada binomio está aproximadamente $350,000, de los cuales están repartidos para fondo electoral. Estamos hablando de que esos $350,000 hay para pauta publicitaria, pauta en televisión, radio, redes sociales y también en vallas. O sea, a ver, pero solamente estamos hablando del fondo electoral, pero no del fondo partidario. Correcto, son dos cosas aparte. Partidario. Son dos cosas aparte. Okay. Entonces, el fondo que da el CNE a cada binomio presidencial es un fondo que tiene que ser demostrado luego por auditoría de cada institución, de cada partido político, de cómo hicieron ese gasto dentro del tema del fondo. Porque hay data que hacen algunos observatorios ciudadanos de que, por ejemplo, ponen al binomio presidencial del señor Daniel Noboa con más de $7 millones gastados en pauta. Luego sigue el binomio de Andrea González. Tercero seguía el binomio de Luisa González. Y decía que el cuarto era, por ejemplo, el binomio de Tillería. Hay diferentes formas de ver esta, de alguna manera, observación de datos. Pero aquí lo puntual y lo que hay que rescatar es que si esa plata se dio, tiene que haber una auditoría. Pero, Juan, dejo 2 segundos de la auditoría de lado nada más. Sí, dar dinero para que sean candidatos de un 1%, menos de un 1%, uno dice es botar la plata. Pero se pusieron requisitos. Primero era, digamos, una partida de defunción, aquellos partidos que no llegaban al 4% en votación o representación, X cantidad de asambleístas. Luego se puso la obligatoriedad de que si no ganaban, tenían con X porcentaje, debían devolver ese fondo partidario. Pero entiendo que luego se puso una especie de salvedad o trampa en la que dice que siempre y cuando la segunda elección sea con el mismo candidato. Es que a eso iba, porque el Código de la Democracia es muy ambiguo. De hecho, nos da la participación de que, por ejemplo, el partido político se podría extinguir, entre comillas, si existen 2 elecciones unipersonales. Es decir, si tenemos elecciones excepcionales y tenemos elecciones presidenciales de asambleístas nacionales. Entonces hay una ambigüedad inclusive decían unos portales digitales que ya no era devolver el dinero. Entonces aquí hay mucho que recabar. Primero, ¿de dónde rezan estas leyes? Que es un código de democracia que ya está obsoleto, que se deben de hacer las reformas del caso, porque no es posible ahora y más ahora cuando estamos en todos estos problemas económicos que necesita obviamente un fortalecimiento institucional terrible que tiene que tener todas las esferas del Estado, y no podemos estar dando a manos pues servidas el dinero que es de todos los ecuatorianos prácticamente. Entonces aquí hay que hacer una reforma directamente al Código de Partidos Políticos que está dentro del Código de la Democracia, para decir que se tiene que inscribir un partido político que logre más del 2%, 2 del 3% en aceptación popular, y que el resto de binomios presidenciales que no optaron o que no tuvieron la suerte de tener esa votación en las urnas, pues que relativamente con esa auditoría que les menciono, que es de ley, que tiene que tener, se tiene que devolver el dinero, obviamente porque hicieron uso, pero no pueden hacer mal uso de aquellos recursos. Juan Javier, pero una pregunta un poco específica. Estamos hablando de que lo que quieren quitar son $350,000 nada más. Claro, por binomio presidencial. Por binomio Eso es aparte, muy aparte del fondo partidista. Porque al final
lo que yo creo que deberían de estar controlando es que hayan menos partidos, así como tú estás diciendo, porque $350,000, digamos que hayan 10, son 3,5 millones. Estamos hablando que para el gobierno no es tanta plata. O sea, pero entendemos también la magnitud. No podría ser, no estoy tan de acuerdo, pero para mí sí es mucha plata. Porque estamos hablando de que... Págalo tú. No lo es. Estaríamos hablando primero de que se deberían poner requisitos para poder optar ese dinero. Correcto. Como por ejemplo, por ahí voy, digamos, sí. Si yo accedo a un crédito en cualquier banco, tengo que llenar algunos requisitos. Pues. Así mismo debería ser para los políticos. 100% de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pero antes de eso, hay un elemento principal en el Código de la Democracia que es la equidad. Correcto. Y se buscaba justamente que tengan ese nivel de participación todos y que no sea la falta de recursos la que te impida difundir tus ideas. Es viable, se puede... Sí, dime, Juan. Es que justamente por eso voy. O sea, creo que para el gobierno no es tanto, a eso me refiero, 3,5 millones, pero para quien no los tiene, no tiene esos 350,000, es hartísimo. Ya no puede. Es imposible llegar a eso si es que no me ayuda el gobierno. Y democráticamente, a mí me duele como ciudadano que le estemos dando plata a la gente para que haga pauta y todo eso, por si acaso. Pero igual, recordemos también, pero es como necesario para que todos estemos iguales. Recordemos también que más allá de ese fondo hay una competencia interna por quien tiene que visualizarse más hacia el ciudadano. Más allá de recibir esos $350,000, la inversión que se tiene que tener, aparte de los binomios presidenciales, es cómo posicionar tu mensaje en las redes sociales y cómo posicionar tu mensaje en televisión, en radio y demás. Entonces, con esa estructura que debería ser los 350,000 como base, deberían tomarlo para poder multiplicar su mensaje. Pero aquí van en otras cosas que no son propiamente la campaña electoral, sino por conocimiento de causa, lo digo María Fernanda, para ir pagando a diferentes directores provinciales y feriarse la plata en época de campaña. Lo cual es terrible, eso es especulado, eso es corrupción. Juan Javier, la pregunta es, adicional a eso, ¿para qué sirve poner un límite? Deja que planteo bien. Si al final tú te das cuenta que esos 350,000, pues no son ni la pestaña de lo que se gastan realmente en campañas. Correcto. Sacando así nada más al vuelo 1 millón en redes sociales, 2 millones en un control electoral. Entonces tú dices, al final los que se meten en eso serán 2 o 3 los que no tengan recursos. El resto tiene. No sé si la discusión va a ser lo que al final del día los ciudadanos queremos, es tener gente que esté preparada, gente que esté comprometida, por lo menos con su organización política, y ándale, quieres participar, participa, pero no a botar la plata. Siempre y cuando también tengas tú los recursos, que era lo que hablabas tú. O sea, entiendo yo que para poder participar en política, más allá de la estructura política que pone el partido político en sí, que ahora ya no son estructuras políticas, yo le llamo estructuras móviles, porque se mueven de partidos políticos y los ejemplos están ya en los asambleístas electos que van de un partido al otro. Y vemos, por ejemplo, que ya las estructuras políticas, a más de gastar el dinero, es dónde lo voy a invertir. Mira. Y lamentablemente esa inversión busca la boca del otro para poder mantenerse, inclusive cogerse estructuras y, como te digo, perennizarse en un puesto provincial, puesto nacional. Y aquí es un juego de negocios. Lamentablemente los partidos políticos que son partidos alquiler se han hecho un negocio y han feriado prácticamente la plata del contribuyente. Entonces, por eso se le exige al Consejo Nacional Electoral, si ellos velan realmente la democracia, poner mano dura en la democracia, pero no una mano endeble ante los partidos políticos como catcher y dar como naipe a la plata, sí, repartirla como que no hubiera mañana, sino tener un orden y realmente una esquematización de lo que realmente se invierte en la campaña electoral de cada candidato. ¿Y tú qué piensas, Javier? ¿Que está bien que le quiten o que no le quiten? Para mí deberían quitarles la plata. Y para mí deberían poner una estrategia para poder elegir a quienes van a ser sus asambleístas, a quienes son parte... No voy a decir, está mal, por ejemplo, lo leí en un periódico de alta circulación nacional. Diga el nombre, acá nosotros no tenemos drama con eso. Lo leía, no me acuerdo si era el Universo o el Expreso, y leía que un joven de 19 años en Pichincha ya es presidente provincial de ADN. Sí, y de hecho el joven es asambleísta electo, recién va a ir a la universidad y que hay muchos ejemplos así dentro falta de la argumentación en el personaje. Y que ¿no? hay muchísimos ejemplos en la democracia. Tenemos a la vicealcaldesa actual de Guayaquil, 23 años y todavía no termina la universidad. Pero en el campo de la política pública se podría decir que está preparada.
pero sí deben de haber requisitos, María Fernanda, porque la persona que está preparada, que tiene títulos a su haber, que sabe cómo hacer política, no de la mala, sino de la buena, sabe cómo generar proyectos. Y aquí realmente no hay política. Ya, a mí esto, solo me quedé con algo que dijiste, Juan Javier, que estas ¿cómo se llama? Estructuras móviles, estas encajan perfecto ahora porque se han pasado años hablando de que la ideología ya no es importante. Así es. Entonces, al son de que la ideología ya no es importante, fue el peso que se sacaron para justificar estar en diferentes organizaciones políticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la organización Avanza? Hay una denuncia por parte de su candidato que dice, oye, yo no sé ni en qué se gastaron los $350,000. Sí, pero bien dormido, ¿eh? ¿Por qué dices? Porque él debería saber. O sea, yo soy toda la imagen. O sea, la culpa es tuya. Soy toda la imagen y no sé dónde se fue ni un centavo. Es que podamos pensar también que dentro de esas estructuras móviles hay alguien que quiere capitalizar su futuro. Es un negociazo. Su futuro. Es un gran Pero no negocio. Estamos hablando de candidato presidencial, tal vez el presidente provincial, nacional. También, claro, pero para eso están las auditorías a las que te estás refiriendo y que se suponía que cada 15 días el gerente financiero tenía que presentar al Consejo Nacional Electoral en qué se gastaba. Pero estamos hablando desde la visión netamente económica. ¿Qué pasa con esa eliminación en la participación ciudadana política? Bueno, esa veeduría que debería existir. No, para quien quiera participar en política. O sea, ahorita estamos diciendo, $350,000, no sabes qué, mucha plata. Resolvemos el problema económico. Yeah. Pero resolviendo el problema económico, ¿qué problema se crea en la participación política genuina? De gente que quiere realmente ir a participar. Definitivamente, pues hay una desventaja, ¿no? Competitiva. Estás viendo, por ejemplo, personas que están gastando muy duro su billetera, y otras personas que a duras penas hacen un TikTok. La billetera de otros. Y la billetera de otros. Y algunas a duras penas hacen un TikTok y bueno, pueden hablar muy bien en las radios y demás. Yeah. Pero su posicionamiento es totalmente disparejo y totalmente hasta injusto, diría yo. Porque tenemos a una chequera como dos fuertes competidores como es el gobierno y como es el correísmo, y tenemos al resto de candidatos que a duras penas, como no pasaron del 1%, pues da de haber sido muy poco la gestión de su cuota prácticamente en redes sociales. Entonces, ¿a qué sector de la población va a llegar el mensaje si solamente tienes dos tendencias? Ahí va parte también del escenario que vivimos en la polarización política. Y esa polarización política, que fueron dos fuerzas, prácticamente inhibieron a una comunicación política de otros candidatos a que puedan dar de sí dentro de unas elecciones. Y solo tenías el debate presidencial, que aproximadamente lo vieron entre 4 millones de personas en diferentes medios de comunicación, inclusive digital, pero que no tenías el mismo impacto como todos los días 300,000, 200,000 seguidores que te siguen prácticamente en tus live, sean en las redes sociales o sea también en la televisión tradicional. Entonces hay una desventaja, y que bueno, que si le ponemos un freno a esa desventaja, si le ponemos, y por eso decía un poco el tema de las veedurías ciudadanas, dentro del colectivo del que abandero, que es Actúa con Democracia, trabaja en veedurías ciudadanas para que no le roben al ciudadano. Pues ponemos un freno a este tipo de problemas, como por ejemplo coyunturalmente ahora en las elecciones, vamos y hacemos una petición al Consejo Nacional Electoral para que nos den la información. Esto no hubiera pasado, lo que le ha pasado a Tillería, Avanza y demás, no hubiera pasado si es que hubieran existido, a pesar que Tillería tiene las pruebas, lo he visto en redes sociales, lo vi creo que en La Posta, tiene las pruebas y tiene los oficios que no le han recibido prácticamente la información del presidente nacional de Avanza. Tenemos también que esa información tiene que ser pública. Y esa información, más allá de ser pública, es de responsabilidad de los ciudadanos de bien ver en qué se gastaron la plata. Yo no sé si Tillería dice o no dice la verdad, pero lo que sí creo y entiendo es que si hay pruebas de por medio y si hay documentación de por medio, que un externo de cualquier partido político o cualquier ciudadano de a pie lo pueda ver para poder implementar que efectivamente es lo que dice el señor Tillería o el señor Orti está en la razón. Y aquí hay que hacer una veeduría total para que los otros partidos políticos, que estoy seguro que todos los tienen el problema. Escuché también del señor Saquicela, lo escuché también de muchos binomios presidenciales que han repartido la plata como naipe. Se tiene que hacer una veeduría por el bien del ciudadano y para acabar este tema de la participación. Que yo no entiendo ahí, perdóname, porque ya no solamente estamos hablando de la organización política, del candidato, del director, porque si a ti te dan, se supone que el dinero nunca pasa por las manos de los candidatos ni de la organización política.
¿cierto? Es el Consejo Nacional Electoral el que se lo entrega a los medios con los cuales pautaste. Entonces no entiendo cómo se puede feriar a alguien la plata. Sencillo. Aquí lo que el fondo partidario y el fondo electoral es otorgado al partido político. Sí, claro. Entonces hay un jefe de campaña del partido político al cual le llega prácticamente la gestión, el ingreso del dinero, la inyección del dinero del Consejo Nacional Electoral. Es él quien, a manera de auditoría interna, hace una gestión medida por los gastos que se generan en campaña. Eso tiene que el órgano regular comunicarse a los binomios presidenciales para poder ver dónde van a estar dirigidas la participación y la segmentación de su comunicación electoral, sea en redes sociales, sea en televisión nacional o sea en pautas a un vallaje. Entonces, esa forma de ver las cosas es lo correcto, pero aquí hay alguien que hace mutis por el foro y como no se sabe realmente a quién le depositan el dinero, hacen el reparto de bienes. Al final, si esto llegara a aprobarse, somos más democráticos, somos un mejor país, estamos camino a ser Estados Unidos, Venezuela. Definitivamente nos falta una cultura democrática electoral en el país. Es un trabajo de hormiga, María Fernanda, que hay que hacer, pero que estamos dispuestos a las organizaciones sin fines de lucro, como Actúa con Democracia, en hacerlo, en hacer estas vedurías, en pararnos de frente, patear el tablero electoral y del sistema político que no sirve y hacer las cosas bien para que el ciudadano se sienta confiado que tiene un sistema democrático correcto y empezar a impulsar estas reformas al Código de la Democracia que muy necesariamente con el reemplazo de los vocales del Consejo Nacional Electoral, porque todavía eso está stand-by, hacer un cambio prácticamente de administración y poner las cosas como deben de ser. Juan Javier, y una última pregunta por mi lado. Y esto, si quitan el fondo, ¿quiere decir que no va a haber límite para usar en campaña? No va a haber. O sea, no hay. No, es que no hay. Ya desde un principio no hay, no ha existido. Pero si quitan el fondo, cada uno de los candidatos, mira, por ejemplo, como hacen en Europa, en ciertos estados de los Estados Unidos, el propio candidato paga su fondo de inscripción, que creo que son $5,000, $10,000, para poder participar en la gestión, solamente por el espacio de participar en el partido. Luego él se autogestiona su inversión de campaña. Sí, pero que tiene límites, tiene que ser de X cantidad, tiene que especificar de dónde, que tiene un tope, o sea, pero por eso te decía, como aquí falta esa cultura democrática y que hacemos que el más sabido se lleve esa pauta, es lo que se tiene que cambiar en este país. Lo que siento es que al final estamos ahorrando, sí, 350,000 por candidato al país, y es bueno, para mí es dinerísimo, o sea, Juan Sacero, único ser que dice que eso no es plata, pero para mí muchísima, pero siento que lo primordial que debe darse no se hace, que es un control real y efectivo de cuánto cuestan las campañas políticas, porque me parece que es un saludo a la bandera, decir que puedes gastarte $1.50 por habitante de acuerdo a la población que tú tengas, cuando sabemos que no es así, pero si se lo dicen ellos dicen, yo ya presenté mis gastos, me gasté $500,000, señor, no colaboración, no participación, no donación, las donaciones también se registran como parte del costo de la campaña. Juan Javier, un placer conversar contigo. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y encantados que nos sigan en nuestras redes sociales, @ActúaEC en todo el Ecuador. RTP